Ay, soy su compañerita. Oigan, vamos a hablar de un tema muy importante, es cómo combatir la envidia entre hermanos. Un tema muy importante dentro de todas las familias, ha sido un rollo muy fuerte porque siempre sale este tipo de cuestiones familiares y es un tema que podríamos conocer cómo manejarlo como papás y también como hermanos, ¿no? Porque aquí yo le puedo echar el mundo la culpa a mis papás, que no me educaron bien, que no me enseñaron a respetar, pero también a los hermanos, porque de repente son ahí como medio quisquillosos, pero bueno, tú eres el experto y antes que nada, muy buenos días Edmundo. Buenos días, Aida. Encantado de estar aquí como cada mañana. Bueno, lo que pasa es que tenemos que puntualizar un poquito la pregunta porque así como la planteaste está demasiado amplia. Es decir, estamos hablando de combatir la envidia entre hermanos en cuanto a que ya soy adulto y es para lo que siento con mi hermano, es cuando son pequeños todavía los chicos y la pregunta es para los papás. En fin, es que ¿cómo apuntas, ¿cómo, no? ¿A quién? es diferente, ¿no? Entonces, como papá te diría, lo primero que tienes que hacer es siempre buscar este sentido de equidad y este sentido de justicia entre los hijos, que es muy complicado porque somos humanos y de alguna manera nos identificamos siempre más con uno de los hijos o menos con los hijos, o nos identificamos en ciertas cosas. Y eso sería una primera recomendación, siempre estar atento a los intereses y gustos de tus hijos, porque vamos a decir que, aunque tengas dos hijas mujeres, pero a una le encanta el fútbol, soccer y a la otra no, y a ti te gusta mucho el fútbol, soccer como papá o como mamá, corremos el riesgo de que cada fin de semana vayamos a una actividad de fútbol, soccer, y entonces la hermana que no le gusta va a sentirse relegada. Entonces tenemos que estar atentos a qué es eso que le gusta a la otra, para que entonces podamos ir todos a esa actividad, aunque vayamos dos que no estamos muy de acuerdo, no nos gusta mucho, pero que podamos de alguna manera balancear. Entonces hay que estar atento a eso, a atender los gustos y afinidades de nuestros hijos, sería una primera recomendación. Es normal, insisto, que tú te sientas más identificado con uno o con otro, es normal, porque hay esas afinidades deportivas, artísticas, de pronto tienes un hijo que le encanta tocar el violín, el piano o lo que sea, y tú tienes una afinidad musical, pues obviamente vas a conectar mejor, y resulta que tienes otro hijo que no, entonces hay que estar muy atento a eso, a que tu afinidad con los hijos no se convierta en un trato preferencial, porque eso va a generar obviamente envidia. Estoy yendo más allá de lo que es obvio, Ida, porque si la gente está esperando que le diga, bueno, pues a este hijo no le compres unos zapatos de 200 y este de 9.99, pues eso es obvio, es decir, que esas son barbaridades que espero que muy poca gente las haga, todavía hay gente que lo hace, pero obviamente estoy yendo más allá, porque eso sería súper obvio, ¿no? O sea, no puedes comprarle la computadora de $1,500 y a una tabletita de 89 porque no se vale, ¿no? Y es importante aclarar esto, ¿no? Como tú dices, no se vale porque, por ejemplo, sí nos damos cuenta, ¿no? En el sentido en la parte de los hijos, no puedo catalogarlo como favoritismo, pero sí en el caso de cuánto acceso tenemos, cuántos beneficios tenemos, cuántos permisos, por ejemplo, y cuando sé que esto puede variar con la edad, con el género quizás, pero sí es muy notorio y muy dañino cuando se te prohíben ciertas cosas y a tu hermano no. Por supuesto, ahí es una cuestión ya de género, machismo, que todavía no alcanzamos a disolver y es muy preocupante porque hoy por hoy todavía en las familias modernas hay una distinción y una separación lo que se le permite al hijo varón y a la hija mujer. Entonces, tan sencillo como tus hijos de 18 años, y pongo específicamente esa edad con una intención, la hija de 18 o el hijo de 18 en una fiesta de viernes no llega a dormir, no hay tanto problema. La hija de 18 no llega a dormir y es un escándalo. Claro. Entonces, me parece que ahí hay un problema de equidad de género que no alcanzamos todavía a resolver bien. Estamos muy contaminados por el machismo todavía y hay mucho camino que recorrer. Y eso, por supuesto, también genera conflicto, genera envidia, ¿no? Me gustaría ser hombre, ¿no? Pero también viene la contraparte, ¿eh? Es decir, la parte de me gustaría ser mujer, porque he conocido familias en las que al hombre, por ejemplo, se le hace trabajar para comprar su primer carro y a la mujer se le compra el carro del año, ¿no? Entonces es como que, a ver, espérame, aquí también hay o sea, funciona de las dos maneras. Entonces, para los permisos, si faltara dormir, me gustaría ser niño, para el carro nuevo me gustaría ser niña, ¿no? Entonces, ahí generas esa envidia donde tú quisieras tener lo que el otro tiene o te da coraje lo que el otro tiene, pues estás frente a la envidia justamente. Claro, ¿no? Y aquí, teniendo en cuenta que el tiempo es corto, es muy importante también preguntarte y aterrizar en los puntos claves como padre de familia, que eres el pilar, ¿no? Quizás de un hogar, ¿qué debes hacer para contrarrestar este problema entre hermanos? Tú ya lo dijiste al principio, de no hacer ese tipo de abusos en comparación de precios, quizás con vestimenta, etcétera.
Por supuesto, mantener siempre un sentido de equidad y de justicia, de equilibrio, de que las cosas sean lo más equitativas posibles. No siempre se logra y a veces es complicado porque, bueno, tu hijo quiere un chelo de $1,500 y el otro quiere unos zapatos de fútbol de 100. Entonces, ¿cómo le haces? ¿No? Es decir, pero no puedes pichicatear los zapatos de fútbol, decir no, de 100 no, que sean de 60, cuando acabas de comprar un chelo de $1,500. Estoy dando un ejemplo muy idiota, pero estas cosas suceden. Entonces, habrá que ser cuidadoso en esos equilibrios, esas cuestiones. Yo creo que también es importante que tú estés atento a las reacciones de tus hijos. A veces se nos olvida observarlos, ver qué está pasando, cómo se sienten, qué piensan. A veces los papás damos por hecho que el hacer esto o darles esto va a generar el resultado. Y es un principio muy importante de comunicación y convivencia. Los seres humanos por naturaleza tendemos a dar lo que queremos o lo que necesitamos. Lo que nunca tuvimos, ¿no? O lo que nunca tuviste, por supuesto, como papá. Y en el camino del amor es muy importante aprender a dar y a decir lo que el otro necesita, lo que el otro espera. Ese es un camino muy importante del amor, porque si yo nada más me enfoco en dar lo que yo pienso que tú necesitas, igual te estoy ignorando por completo. Y yo estoy convencido que te estoy dando, pero Claro. tú te sientes aislado. Entonces, con los hijos es muy importante esta sensibilidad de estar atento a lo que quieren, lo que piensan, lo que están viviendo, porque a lo mejor les estamos dando, ¿no? En sentido de equidad, estoy diciendo, vaya, le doy un balón de fútbol a los dos, pero este no quiere un balón de fútbol. Entonces no estoy siendo realmente equitativo, ¿no? Si tendría que cambiar el balón por la otra cosa que ese hijo sí quiere. Interesarte, ¿no? Más allá de llevarlo, estar ahí y cumplir con ello. Y en el caso de los hermanos, porque ya cuando te vas haciendo grande, al paso de los años, te quedan ese tipo ¿cómo mencionarlo? De dolor, de rencor. Cuando tienes la capacidad mental de decir, bueno, ya estuvo, yo lo comprendí, quizás no se trata de eso, quizás conmigo no hubo posibilidades económicas, en este momento mi hermano quizás sí lo tenía, en fin, ¿cómo puedes tú o qué mensaje le darías a todas esas personas que ya son adultos, pero que siguen con ese rencor de esa división familiar entre hermanos? Es complicado a veces y va a depender mucho de la situación, de lo que hayas vivido, de lo que haya pasado, pero finalmente hay que pasar por un proceso de elaboración, un proceso de reestructuración, un proceso de desprendimiento y si fuera necesario hasta un proceso de perdón y decir, bueno, pues los perdono tanto a mis papás por haber hecho esa distinción como a mi hermano quizá por haber abusado de esa distinción. Entonces, en esencia es eso, es un proceso de desprendimiento emocional y un proceso de perdón que te permite elaborar de la situación de una manera distinta. Una de las fórmulas más efectivas para trabajar esto es pensar que no es personal, no es que lo hayan hecho deliberadamente, quizá fue incidental, quizá porque a mi papá le encantaba el fútbol y a mí no me gustaba el fútbol, pasó más tiempo con mi hermano o le compró más cosas a mi hermano que tenían que ver con el fútbol. Y doy esto como un ejemplo muy sencillo, realmente la situación puede ser mucho más complicada y más abstracta. Y es entender que a lo mejor había una afinidad que fue inconsciente, que no fue deliberado, que lo que le dieron a mis hermanos no fue por hacerme daño. En ocasiones lo que hablamos de la distinción de género, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Yo ahora entiendo que lo que le dieron a mis hermanas es por un machismo que no estaba bien procesado, ¿no? En casa de mis papás, etcétera. Entonces, ok, estoy en paz con eso, porque no es que hubiera una mala intención de hacerme sentir mal o hacer sentir mal al otro, sino que fue una cuestión. Y si observas, en la mayoría de los casos, porque esto es muy importante, he conocido familias en las que está Pedrito y Juanito, ¿no? Y si le preguntas a Pedrito, te va a decir que Juanito es el consentido. Y si le preguntas a Juanito, te va a decir que Pedrito es el consentido. Entonces, muchas veces hay una distorsión de percepción y por eso es que hay que ir a evaluar y atesorar lo que sí tuviste, ¿no? Es decir, trabajar, es decir, un primer paso sería el desprendimiento y el perdón, y un segundo paso que es mucho más importante, quizá más que el primero, es trabajar en el agradecimiento, ¿no? Es decir, tomar conciencia de lo que sí hubo, de lo que sí hay, y ser muy agradecido porque finalmente tus padres te pudieron haber dado menos, no nada más menos que lo que le dieron a tu hermano, sino te pudieron haber menos en general. Entonces, lo que haya habido, hay que agradecerlo. Y sí sucede estas cuestiones de ejemplos que das. Me tocó el caso de una familia que está súper obsesionada con el fútbol americano, su hijo es quarterback, lo llevan todos los días, lo atienden todos los días, y tienen un hijo que está más pequeño, que está interesado en el arte, y me dijo la mamá que no tienen tiempo de llevarlo a las clases de arte, porque todo el día se la pasaban en el entrenamiento del más grande. Qué horrible. Y te das cuenta que no tienes ni el derecho ni la voluntad para sugerir algo en la familia, pero sí sucede, ¿no? Y hay que evaluarse como familia, ¿no? Hay que dividirse, ¿no? En ese caso, la sugerencia es que uno de los papás
esté en la cuestión del fútbol americano y el otro se encargue de lo artístico, porque si no, estás partiendo de la inspiración y la aspiración a chiquito. Pues así las cosas en la envidia con los hermanos, cómo solucionarla, qué sugerencias tiene, y esto lo vimos con Edmundo Sánchez. Por supuesto, te invito a que nos compartas tus cursos, tus charlas y tus números de contacto y redes sociales. Con muchísimo gusto, claro que sí. En el Facebook me pueden encontrar como Tub Psicólogo de Cabecera, todo corrido sin espacios, como si fuera una sola palabra. Tupsi, exactamente. Tub Psicólogo de Cabecera, todo corrido sin espacios. Y si le das like a mi página, te van a llegar pensamientos y reflexiones casi todos los días. Yo tengo una conferencia el lunes en San Diego. El lunes estaré en Chulavista, en el 625 de la calle H, con la conferencia Los adolescentes del siglo XXI, una charla para entender mejor al adolescente, comunicarte mejor y llevarte bien con ellos. Tengo la charla también el miércoles en Tijuana. Esto va a ser a las 7 de la tarde en Cachos Café. Cachos Café está en la esquina de España y Ensenada, en la colonia Cacho, 4 cuadras arriba del Boulevard Agua Caliente. El adolescente del siglo XXI es el miércoles 8 de marzo a las 7 de la tarde en Tijuana. Para más detalle, comunícate conmigo al 664-509-8120, 664-509-8120. Es un teléfono celular, así que puedes mandar texto, puedes mandar WhatsApp, 664-509-8120. Soy Edmundo Sánchez, tu psicólogo de cabecera, que como todos los días te dice, atrévete a mejorar tu vida. Edmundo Sánchez, señoras y señoras, para como cada mañana y para el mundo, ya lo sabe aquí en su programa favorito. Y no se despegue porque regresando platicamos rápidamente con Rocío Banquels, María del Sol y Ana Cirré. ¿Quieres saber de qué se trata la entrevista? Regresamos.